Sí. Ah, ya. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este día tan especial. La verdad que es un auténtico lujo estar en este lugar tan emblemático, al lado de la capilla de San Bartolomé, con un significado muy especial y más especial aún relativo al hecho que nos reúne a todos aquí, porque vamos a asistir a la presentación de un libro maravilloso escrito por una persona especial que nos narra a lo largo de más de 500 hojas sus vivencias en un periodo complejo. Hoy, en mi opinión, se cierra una herida. Se cierra una herida y las cicatrices son cremalleras en el alma que nos ayudan a mejorar, que guardan nuestros recuerdos y nos invitan a evolucionar. Y el libro que nos reúne aquí, que es A Contracorriente, habla de eso, de cerrar una etapa para Javier. Una etapa compleja, pero además una etapa en donde yo creo que ha obtenido muchas enseñanzas porque de esa manera nos lo expresa en el libro. Es un libro que realmente les invito a leer porque es un libro fantástico. Y además es un libro en el que Javier nos cuenta sus vivencias que pueden servir de ayuda a muchos otros que en ocasiones, cuando la vida se pone cuesta arriba, pueden estar en una situación similar. Desde hace un tiempo se habla mucho del eje intestinos corazón-cerebro. Al final nos cuentan los expertos en neurociencia cómo están conectados y eso influye en nuestra salud, tanto física como mental. Y dirán ustedes, ¿por qué nos cuenta esto Porque realmente el libro es un libro escrito desde las entrañas, es un libro escrito con la rabia de lo injusto, es un libro escrito con el corazón, en el que el autor, en el que Javier se desnuda emocionalmente y nos expresa sus sentimientos. Y por supuesto es un libro escrito desde el cerebro, con la excepcional pluma del autor, su cerebro privilegiado que dibuja cuadros con una prosa fantástica y que es muy fácil de leer. A continuación, tiene la palabra Javier Franco, que es el responsable de Gráficas Editores, la editorial que ha hecho el volumen fantástico que ustedes podrán comprar cuando acabe el acto. Muchísimas gracias por su atención, bienvenidos y muchas gracias, Javier. Buenas tardes y agradeceros vuestra asistencia a este acto en nombre de Gráficas Editores. Y en este lugar, la verdad es que es hermoso y sobrecogedor, Javier. El día que dijiste de hacerlo aquí, tuviste una idea genial. Yo os voy a presentar un poco cuál es el sello editorial nuestro. El sello editorial de Gráficas Editores proviene de la madre, empresa madre, que es Gráficas Barbastro. Una empresa gráfica de aquí de la provincia de Huesca, de Barbastro, que data sus inicios en el año 1865 y eso nos convierte en la empresa gráfica más antigua de Aragón actualmente. El sello editorial es mucho más reciente, desde el año 2014, casi por casualidad. Se nos ocurrió editar el primer título, que tenía, valga la redundancia, como título Sueños de barro, un título estupendo para iniciar una andadura editorial, y el autor era Alfonso Carrasquer. Nuestra primera toma de contacto con Javier precisamente fue la presentación de un libro que se titulaba Si tuvieras que elegir, y la autora era Eleonora Lani, que la he visto entre el público. Bueno, desde el primer momento sentimos como muy cercano a Javier, muy cercano, hubo mucho feeling, que le llaman, entre los dos. Y entonces hace, no sé, aproximadamente 6 meses, 7 meses, llegó por la empresa y dijo: me tenéis que editar un libro. Bueno, pues perfecto, Javier. ¿Y de qué trata el libro? Dice: uno de los momentos más negros de mi vida. Digo, pues nada, pues adelante. Y
y así fue, o sea que fue una grata sorpresa para nuestro sello editorial y un lujo que, siendo tan pequeños y tan jóvenes, Javier confiara pues uno de los momentos más duros de su vida en nuestras manos. Es una responsabilidad grande para nosotros. Y como decían, que los amigos se disfrutan en los buenos momentos, pero se les reconoce en los malos. Y para nosotros este es un signo de amistad, Javier, ya que, como he dicho, has puesto en nuestras manos pues uno de tus peores momentos para convertirlo físicamente en un libro. Un diario de 100 días durante los cuales Javier pasa por todos los estados por los que puede pasar la conciencia de un ser humano. Javier pone en nuestras manos sentimientos y pensamientos muy personales, pero sobre todo pone luz, porque sin duda, y desgraciadamente no en todos los casos es así, el final es luminoso. Tanta luz como el título de su epílogo: creer en el ser humano. Caminemos contracorriente, pero avanzando. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, presentar a Javier García Antón aquí no tiene mucho sentido, todos realmente lo conocéis. Un periodista de raza, de los de antes, navarro de nacimiento, oscense de adopción, y que tiene una facilidad tremenda, un don para la palabra, para escribir cosas bonitas que llegan y que nos tocan la fibra. Incluso, como expresaba Javier, hoy es fantástico porque es imposible que me equivoque con los nombres de los participantes. Como expresaba Javier, que uno de los momentos más complejos de su vida nos cuesta una historia edificante que, como he dicho antes, puede servir de ayuda a muchos. Antes hablábamos que estamos en los claustros de San Pedro, al lado de la iglesia de San Bartolomé. Y realmente esto es un hecho simbólico, porque en ella están enterrados Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. Ramiro II el Monje creó una campana que sirvió en todo el reino. Y de la misma forma Javier, acompañado por excelentes periodistas que están aquí también, como Miriam, como Mercedes, como Adrián y como María José, ha creado el medio de comunicación que hoy por hoy, desde el mes pasado, con más de 300.000 lectores, es ya líder en la provincia y que les invito a leer a ustedes. Un medio donde se expresa Javier en su más puro estilo y, por supuesto, todos los excelentes profesionales que le acompañan, y que es un medio no solo de los aquí presentes, sino que es un medio de todos y para todos. Porque al final lo que nos enseña esta historia, como el ave fénix, que de la misma manera que cada 3 días se quemaba en sus cenizas y resucitaba, cuando vienen más dadas, cuando la vida se pone cuesta arriba, siempre al final acaba saliendo el sol, como Javier lo expresa en su libro. Y para continuar con el acto va a hablar Javier Tebas, otra persona oscense de pro que tampoco necesita mucha presentación, orgulloso también de serlo y que siempre está presto cuando se le pide que acuda a algún acto como este, y que por supuesto está haciendo un excepcional trabajo en la Liga de Fútbol Profesional. Muchas gracias, Javier, y tiene la palabra Javier Tebas. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Javier. En primer lugar, darte las gracias porque para mí es un honor venir a este acto a presentar tu libro El Contracorriente, ¿no? Ha comentado el editor, ¿no?, que describía a él como uno de los peores momentos de su vida. En el libro dice que es el peor momento de su vida, en una parte de su libro. No voy a hacer spoiler, pero algo iré contando el libro porque no soy crítico literario, pero no te lo puedo poner si es que no estamos ante una novela, ante una narrativa, ante una autobiografía. Estamos casi hasta un libro de pensamiento, hasta de un ensayo exactamente, que te hace reflexionar sobre muchos aspectos, ¿no? Pero es un relato, yo lo defino desgarrador, ¿no? Porque desgarrador es lo que le pasó el día de estos 100 días a Javier, ¿no? Es un relato desgarrador,
de unos momentos de 100 días de depresión hasta que él se da cuenta que tiene esa enfermedad, ¿no? Pero desalentador, pero también de dignidad, porque ese primer día, que es un espacio muy cortito en el libro, es el día que desde su periódico, porque es su periódico, y luego explicaré brevemente el porqué, el Diario de Aragón, antes Nueva España, ¿no?, deciden que tienen que firmar el pacto de la indignidad. Era, tú te vas, te hemos pedido la confianza, tómate esta indemnización y no nos hacemos daño, pactamos un pacto de silencio, ¿no? Y la dignidad de Javier dijo que no. Y esa dignidad le llevó a estos 100 días de los peores días de su vida, ¿no?, donde él relata día a día lo que ocurre, lo que piensa, donde se lee entre líneas muchas cuestiones, muchas reflexiones desde la vida periodística, que yo creo que eso fue para él. Es una opinión personal, Javier, esto que voy a decir ahora, pero como te conozco, pues ese enfrentamiento a un periodista, no quiero decir de los de siempre, sino de los que tendría que haber siempre, enfrentado al cambio de la realidad, entre comillas, empresarial, donde se olvidan ciertos valores a la hora de lo que es esa profesión, ¿no? Y eso pues le produjo un shock, no solo ese pacto indigno, sino ese shock de encontrarse que él 35 años había estado, muchos de director, defendiendo esa profesión con plena libertad, diciendo lo que pensaba, y aunque en el último tiempo, como él dice, esos últimos 5 años, intentó reconducir la situación y no pudo. Pero lo va relatando día a día y es espectacular la narrativa, ese sentimiento, porque no son sensaciones, son sentimientos con mayúsculas, ¿no? Sensaciones que me da el sol, ¿no? Me molesta el sol. Sentimiento con mayúsculas sale del corazón, a veces con alegría y a veces desgarrador, como le sale a Javier en el escrito. Y cuenta cómo todos los días anda, habla de la gente, nos describe monumentos, nos describe amigos, nos describe gente de Huesca de toda la vida, nos describe de la provincia, pero siempre mezclado con esa forma de escribir tan bonita que tiene Javier, que conocemos, ¿no? Siempre allí, ¿no? Y ahí pasan esos 100 días, ¿no? Y desde el prólogo, que es precioso, al epílogo, que es todavía más precioso, a mí casi te tengo que reconocer que me ha emocionado y me ha llenado mucho más. Y aquí lo estoy viendo en la final del prólogo, es esta parte roja, que está en la parte roja, que dice: al final sale el sol y caminamos contracorriente, pero avanzando. No sé si no es un modelo, pero sí un ejemplo. Mientras hay vida, hay resistencia. Yo, para terminar, quiero dar las gracias a Olga y a María Ángeles, Olga, su médico, María Ángeles, su psicólogo, porque nos han devuelto a alguien que parecía que se nos iba de esta sociedad ostense que tanto necesitamos, de esa sociedad civil que también le dedicas algunos párrafos en tu libro, que tanto necesitamos la sociedad, ¿no? Y además nuestra Huesca, ¿no? La sociedad civil es la fuerza para que podamos seguir adelante, y si Javier se hubiese perdido, una parte muy importante de la sociedad civil se nos hubiese ido. Gracias, Javier, y gracias por tu libro. Como bien dice Javier, El Contracorriente, el diario de un náufrago laboral, es un libro casi de viajes, donde él va relatando sus paseos, a modo de la Odisea y el regreso a Ítaca de Ulises. Javier va contando sus experiencias, va contando sus penas, va contando sus añoranzas, y nos va narrando una fantástica historia que al final él va a ser el que la va a relatar ahora, porque no vamos a hacer spoiler, y también sería curioso que justo el día que es el protagonista voy a hablar yo más que él, aunque no suele suceder nunca lo mismo. Tiene la palabra Javier García Antón. Sabéis que no me voy a permitir tutearos, porque estoy viendo tantas caras que me está subiendo la emoción una barbaridad, y con las palabras de Javier. Ahora voy a explicar lo primero voy a explicar
por qué están aquí Javier Tebas y Javier Franco. Sergio Bernés, es obvio, ha formado parte de mi vida desde hace muchos años. Podría ser casi un hijo, pero es un hermano pequeño al cual le tengo un afecto extraordinario. Y voy a explicar por qué está Javier Tebas, porque él no lo ha contado. Javier Tebas está aquí porque fue uno de los primeros confidentes de mi desgracia, de mi lanzamiento al naufragio laboral. Y lo es, siento decirlo porque está en mi familia, él lo sabía prácticamente 50 días antes que mi familia. Probablemente por algo que me identificaron tanto María Ángeles como Olga, y es que yo me ponía un escudo que fue el que me hizo caer en depresión para no preocupar a los demás. Y yo con Javier, que tengo una relación desde hace muchos años, hubo un momento determinado en que Javier dio un paso importantísimo para salvar los medios de comunicación de esta provincia. Y finalmente eso no llegó a buen término, pues por circunstancias que tienen que ver entre la política, una política, valga la redundancia, empresarial desafecta con esta ciudad y esta provincia, y un montón de miserias. Porque hoy el panorama sería distinto si aquello hubiera salido. Entonces, Javier, que es una persona muy inteligente, yo en tono jocoso desde hace años le digo que quien manda en un país no es el que firma el BOE, sino el que pone los horarios de los partidos de fútbol, lo cual me parece una obviedad. Desde luego, nadie es más odiado y amado que Javier Tebas, porque lleva siempre una línea recta, porque él también es contracorriente. Nunca piensen que Javier Tebas se calienta en redes sociales, o sea, todo está perfectamente calculado. Y además es un oscense que se viste con sus trajes regionales en todas las grandes citas y que está dispuesto a venir y a dar mucho por Huesca, como hace muchas veces de una manera absolutamente anónima. Y a Javier Tebas yo le dijeron que bueno, Javier Tebas, como es muy listo, ya me había dicho, te van a echar. Me va a contar una confidencia, incluso dice, no me llames nunca por teléfono. Y no es porque se hubiera enfadado conmigo. Mándame un WhatsApp y yo te llamo, porque te están vigilando el teléfono. Eso no sale ni en el libro, pero alguna primicia les tengo que dar a ustedes y no van a decir vaya rollo esto, ¿no? Y acertó. Y uno de los primeros días de marzo, joder, también es mala suerte, para una vez que me invitan a la planta más noble de la Casa Noble, joder, es para decirme que me echan. Eso es un infortunio tremendo, ¿no? Me dicen que han perdido la confianza. Y yo les voy a decir lo que contesté, aparte de decir que yo también había perdido la confianza en ellos. Lo que le contesté fue una cita de Sidi, de Arturo Pérez Reverte, en el cual el rey musulmán de Zaragoza, Yusuf al-Mutamán, le pregunta al Cid qué haría él si entraran en guerra. Yusuf al-Mutamán, para el que trabajaban, ya saben que el Cid un poco de mercenario ya era, y entonces le dice, en esos momentos estaba en el exilio porque Alfonso VI lo había exiliado porque puso en la jura de Santa Gadea en duda que no hubiera matado a su hermano, el señor al que servía el Cid. Y entonces le contestó el Cid, Castilla es mi reino, Alfonso es mi señor. Cuando me lo dijo aquello a la persona más amable, me mandaron a la persona más amable, cuando me dijo aquello, yo le dije, Huesca es mi reino y Diario del Aragón, y no una familia que ha llegado, es mi señor. Por eso cuando salí de aquella reunión, le llamé a Javier Tebas y le dije, has acertado. Segunda parte, Javier Franco, yo he presentado más libros con ellos, estoy encantado. De hecho, este libro yo me planteé que tenía que tener 445 páginas para invitar a mi admirada Leonor Lalane, que está por ahí. Entonces hice 445 páginas y ahí paré.
Y este libro tiene una cuestión, yo les pedí que me editaran este libro por una cuestión. Hay una amiga común, no voy a decir para que no se enfaden con ella, que me propuso llevarlo a su editorial, una escritora. Ya le dije, yo tengo un compromiso moral con Gráficas Editores, primero porque me parece admirable que alguien se dedique a editar libros en estos tiempos, y segundo porque he hecho varias presentaciones de libros de ellos. O sea, han tenido confianza en mí, y yo en quien tiene confianza en mí tengo confianza en ellos. O sea, esa es la razón. ¿Por qué contracorriente? Contracorriente, mi madre de pequeño siempre decía que yo era contracorriente. No es lo mismo ir contracorriente que ser contracorriente. Ser es una condición. O sea, soy una persona adversa a la resignación, al conformismo y a las conveniencias. Y por eso soy contracorriente. Y por eso voy contracorriente, no voy como los peces koi, esos que acaban convirtiéndose en dragones cuando han acabado de subir el río amarillo. Pero me ha ido razonablemente bien en la vida. Yo estuve 35 años y 9 meses en mi anterior casa, con compañeros maravillosos. Veo por ahí, a ver si soy capaz de citar a todos los que veo, a Elena, y luego citaré a mis compañeros y actuales y a algunos ex compañeros. Yo estuve 35 años y 9 meses. Y la vida fue relativamente plácida, para que no vamos a engañar. Al principio hasta ganaba mucho dinero, era un periódico absolutamente modélico en España, incluso en resultados económicos. Pero luego se fue torciendo paulatinamente con las compras, y los últimos años pues son los que más están reflejados en este libro. ¿Qué es lo que sucede? Que ese mes de marzo, esa mañana, a mí me cambia la vida. Además, me dice, vamos a buscar una salida digna. La salida digna era el mínimo absoluto, el mínimo. Por no decir, te damos el mínimo, pero porque no podemos darte más, ¿no? Y entonces todo se convierte en una encrucijada. Aguanto mientras estamos negociando, entre comillas. Yo lo dejo a un abogado magnífico, Luis Miguel Chocarro, del despacho de Javier, y yo a partir de ahí me desocupo porque mi salud mental se estaba resquebrajando. Estamos hablando de primeros de marzo y hablamos que a finales de junio me preguntan a ver cuándo me voy a coger las vacaciones. Y digo, pero digo, ¿hay alguna cámara oculta aquí, alguna cosa? Si lleváis 5 meses despidiendo. Y ahí ya me rompo, voy a ver a María Ángeles, voy a ver a Olga Ordaz, y me diagnostican primero un repóquer, angustia, ansiedad, impotencia, tristeza y rabia, y a los 15 días una depresión. Porque después de sendos interrogatorios que ni la Gestapo descubrieron, que yo trataba de ocultar a todos mis seres próximos cuál era mi situación anímica, lo cual era rigurosamente cierto. Y entonces me hacen una recomendación: vete a andar mucho, a ver si bajas esa trampa que también está. No lo dicen así, pero lo piensan. Y sobre todo, me dan muchas, o sea, me explican, María Ángeles me explicaba, dice, bueno, es que te han echado porque tenían otro plan y te han echado y punto, y ya está. Entonces yo me aplico con toda la disciplina de que es capaz una persona que está rota por dentro. Y entonces me empiezan a venir una serie de encrucijadas. Ya en los últimos momentos de una negociación que no lleva a ningún lado, ya saben ustedes cómo hablan ahora los ejecutivos, me plantean un escenario de prejubilación. Digo, un escenario es esto, un escenario de prejubilación, ¿no? Y yo contesto con el poco ingenio que me caracteriza. A mí me apartarán de la circulación la gente de Huesca o mi falta de facultades, pero vosotros no. Entonces entro en una encrucijada tras otra. Cada día era una encrucijada. Yo el primer día que salgo a pasear, ahora mismo me está viniendo a la cabeza, había un sol que para el resto de la humanidad era espléndido. Para mí era un sol oscuro. Yo tengo la imagen de un sol oscuro. Y empieza una peripecia en la que me voy recuperando gracias también a los medicamentos, para que no nos vamos a engañar,
a la hipnosis de María Ángeles García Soto, que esos días salía absolutamente nuevo, lo recomiendo a todo el mundo, eso es fantástico. A las conversaciones con Olga y paulatinamente iba conociéndolo a todos mis amigos, incluido Antonio Angulo, que su última lectura fue este libro en Barrecha. Entonces, poco a poco voy recomponiendo, me cuesta con caídas. Para mí, si yo me tumbaba en el sofá, era un oso que no me dejaba escapar por las tardes y me pegaba tardes enteras en el sofá porque no tenía fuerza, porque no tenía ganas. Pero la mejor hora del día era cuando escribía. Cuando escribía recomponía mi ser. Y entonces lo ha explicado muy bien Javier. Esto yo creo que es un ensayo, tampoco estoy seguro, ya lo dirán ustedes. Es un ensayo donde hay mucha meditación, donde hay reflexión, donde hay recuerdos desgarradores, duros, que no retoqué. En cada momento yo atravesaba una encrucijada. Una de las encrucijadas fue cuando el 14 de septiembre, de manera absolutamente ignominiosa, a 4 compañeros míos y a mí mismo nos despidieron, justo de hacer una buena operación económica, ¿verdad? Que decían, bueno, ahora ya tenemos 2 años de tranquilidad, que son Miriam, Diego Isarre, que lo veo por ahí con Teresa, María José Santolaria y Paz Vallés, personas absolutamente admirables, cuyo desempeño no tuvo que ver nada en su despido, sino más bien su proximidad a mí. Entonces, yo voy avanzando, me voy encontrando también algunas caricias. Por ejemplo, hay gente tan valiente como María Jesús Laguna, que me da un premio entonces. Si hubiera estado en la política hubiera desaparecido inmediatamente. Pero ella en su monegros empresarial hace lo que quiere y me parece, bueno, lo que quieren los socios. Y me parece admirable. Me van comunicando algunas cosas. Hay gente que está esperando, ya se ha enterado, ya ha acabado desde el 14 de septiembre, eso que una directora de recursos humanos decía que en 2 horas se reconduciría sin ningún problema. Eso se va convirtiendo en un absoluto clamor, ¿no? de lo que va sucediendo. Y entonces la parte final del libro es cuando yo voy poco a poco, voy mejorando mi estado de ánimo, sin entrar en el litigio, porque el litigio ya estaba Luis Miguel Chuncarro, del despacho de Javier. Y ahí por primera vez en mi vida me empiezan a venir encrucijadas tras encrucijada. ¿Qué hago? Y a mí el camino me lo dio Huesca, entendido Huesca como toda la provincia. El camino me lo dio Huesca. Yo tenía que devolver a Huesca una parte de lo que Huesca, una parte mínima de lo que Huesca me ha entregado desde hace ya prácticamente 38 años. Y además de entregar esto, tenía que pensar en mi vocación en torno a la comunicación. Y la comunicación, pues desgraciadamente Huesca estaba, como en muchos sitios de España, estaba herida de muerte. La comunicación entendida como comunicación, no como un copia-pega o unas de las peores prácticas que ahora, desgraciadamente, y por la minimalización de las plantillas, está sucediendo. Y entonces, claro, pues yo encontré, pues ya estábamos con Miriam y con Sergio, hubo gente de la plataforma Huesca Suena que está muy presente en el libro, por cierto, porque a mí que sepan que intentaron vetarme la participación dentro de Huesca Suena, desde instancias palaciegas, fundamentalmente, y también periodísticas. No lo van a leer ustedes, les cuento muchas más cosas. Y entonces ahí la encrucijada final me vino en el momento en el que resolvimos el litigio y nos pusimos a montar el diario de Huesca.
gracias en buena medida también a la familia de Vicendo Río, que está encantada con que seamos capaces de hacer un periodismo digno de ser llamado tal. Y ahí encontré pues un equipo excepcional, aparte de que Sergio es nuestro socio y también una de las almas, Miriam, Mercedes, María José, Adrián. Da gusto trabajar con esta gente porque tenemos un foco tan importante y en ocasiones, ha hablado Sergio antes, de las vísceras, del corazón y de la razón. Somos tan capaces de absorber los impactos de todas las agresiones que estamos recibiendo, de la manera en la que se puede pretender ahogar a un medio de comunicación, que seguimos nadando contra corriente. Entonces, a mí hay una cuestión, a mí lo que me gustaría, cuando yo lo acabé, de los 14 o 15 personas que lo testaron, Pedro Camarero, que fue un corrector extraordinario, Ludi, que la veo por ahí, José Antonio Adel, por supuesto, todos mis amigos, Miriam Pichichi, mi mujer también, Lina, lo leía, mis hijos, no, Ana María y Javier, no, estos ya lo leerán luego si quieren. José Luis Laguna, Rosa Casals, Mercedes, no sé si me he olvidado alguno, ellos me iban leyendo, y todos, salvo una persona que de una manera absolutamente bien intencionada me dijo: Javier, igual le tendrías que quitar algo de fuerza. Digo, si yo le quito fuerza no es un testimonio real. Yo tengo que dejarlo en cómo me sentí esos 106 o 107 días realmente. ¿Por qué? Porque tiene que servir para las personas que en un momento determinado de su vida sufren esta agresión. Miren, hay un dato que a mí me sorprendió. Yo llevaba años y me gustaba mucho sin procesar los datos del paro. Y hay un dato en el que apenas se repara. Estamos hablando siempre del paro juvenil. Que más del 50% de los parados de esta provincia tienen más de 45 años. Es absolutamente dramático. Porque te ponen al lado del precipicio y te empujan. Y te empujan. Y te empujan con unos sufragios indignos. Entonces yo quiero que la gente sepa lo que sucede. A mí me gustaría que sepa lo que sucede. Estamos en una sociedad resignada. No estoy haciendo política, estoy haciendo una reflexión. Resignada. Necesitamos mucha rebeldía. Necesitamos decir en un momento determinado que en vez de recibir un escenario de prejubilación, que nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que aportar, porque las personas, como yo iba a cumplir 60 años, estaba al borde de cumplir los 60 años. A una persona de 60 años no la puedes echar y de una manera tan indigna. Esto lo decía siempre Antonio Angulo. Decía, cuando a alguien se le despide tiene que salir con una dignidad. Y tiene que ser por una causa justificadísima. Pero cuando tiene determinada edad y lleva 35 años y 9 meses, o los 37 años que llevaba mi compañero Diego Isarre, o los más de 32 que llevaban Miriam, que llevaba María José Santolaria y Paz Valles, no les puedes echar como si fuera cualquier cosa. Bien es cierto que aquí hay empresarios que son absolutamente admirables en el trato con sus trabajadores. Pero precisamente este libro quiere explicar, ya adelanto que los personajes que salen son reales, aunque estén con nombres ficticios, y como ustedes son muy perspicaces, van a identificarlos perfectamente. Lo que ocurre es que he preferido decirlo así, ¿no? Los van a identificar perfectamente. Por eso este libro nace contracorriente, aunque la verdad es que ver toda esta gente a mí me parece que me pone un poquito en aguas templadas, por lo menos contar con los Javieres y con Sergio me pone en aguas muy templadas. Ver amigos, incluso políticos, incluso amigos y amigos políticos y de todos los partidos, ver muchas de las caras. Veo a un hombre ejemplar que había puesto en el bar Ronda un cartel de este libro. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es porque es un hombre que ha ido siempre sobre raíles, ¿no? A mí, cuando se acabó el litigio y aquellos días tan duros de septiembre, además nos pillaron a mi mujer y a mí, es que hasta para eso no hacen más que joder, con perdón. Nos pillan en la playa.
Y más vale que Lourdes Marceau estuvo toda la tarde rezando en la iglesia de Vandalís, porque si no, y fue la que me consoló, estuvo rezando por nosotros y recibimos un abrigo de cariño tan extraordinario que ahí que todavía estaba yo en sol turbio, ahí se me iluminó algo. Y hoy se me ilumina absolutamente. Sergio, he hablado mucho más que tú. Pero es que a mí no se me puede dejar un micrófono. Y yo decía siempre que no me cabe más gratitud. Y lo digo con absoluta certeza. No he nombrado a muchos de ustedes, podría empezar ahora. Yo tengo una costumbre cuando presento que es contar al público y hoy ni lo he contado. O sea que hoy estoy más concentrado, ¿no? Y tengo que agradecer también a Antonia Buisán, que no sé si anda por ahí, y a don José Alegre, el párroco de esta parroquia, de esta iglesia maravillosa. La acogida, la ayuda y absolutamente el afecto y el terciopelo que he recibido. Les voy a confesar solo una cuestión. Como no me había preparado nada, como no me había preparado nada, me he ido 5 minutos antes. Se me iba a mi amigo Jesús Pérez y todo. Digo, oye, me voy 5 minutos, me parece que el traidor de Carlos me echó una foto ahí, a ponerme delante del altar, y no sé si me he inspirado, pero por lo menos he salido de esta. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Javier. Decía José que la gratitud es la memoria del corazón, y muchas gracias a todos ustedes que han acompañado, que hemos acompañado en este acto. Muchísimas gracias a Javier Tebas por venir, muchísimas gracias a Javier Franco, y espero que sientan y disfruten del libro como Javier lo ha expresado. Muchísimas gracias, Javier. A continuación, si les parece, vamos a entrar en un pequeñito debate, y Javier a continuación firmará el libro a aquel que lo desee. Me gustaría preguntarte, Javier Tebas, ¿qué enseñanzas le podrías decir a los aquí presentes que se pueden extraer en este libro, sobre todo a personas que pueden estar en una situación compleja como la estuvo Javier? Bueno, pues a lo mejor esos escudos iniciales pues no tienen que cuando te los quitas estés totalmente desprotegido ante muchas situaciones, ¿no? Y luego, cuando tienes una profesión pública como tiene Javier, ha tenido durante todos estos años, pues ser desgarrador de los relatos es importante porque ayuda a entender muchas más situaciones, ¿no? de todo lo que cuentan. Y creo que yo de lo que puedo aprender, ¿no? del libro es esa. Y así ha sido mi primera palabra, cuando mucho lo resume, era desgarrador. Me ha parecido desgarrador, y eso pues te ayuda en muchas cuestiones en la vida, ¿no? El ser sincero contigo mismo, contar las cosas como son. No como ese consejo que menos mal que no aceptaste, ese es menos, sino es importante porque si no vivimos una época que mejor me quedo a medias, no puedo ver nada, y eso hace mucho daño a la sociedad actual. Sí, además es importante ver cómo expresa Javier, ¿no? Los personajes públicos, y de eso Javier Tebas sabe también mucho, que están constantemente expuestos, todavía no es complicado gestionar determinadas situaciones. ¿Qué diferencia, Javier Franco, este libro de otros? ¿Qué piensas? ¿Qué puede distinguir de otros libros similares o de otros libros que habéis publicado? Es difícil, porque cada uno siente su libro una parte de ellos. Entonces es difícil, hombre, diferencia en que de los libros que hemos editado nosotros, esto es una historia
no es una historia, esto es una vivencia, ¿vale? Lo ha vivido Javier, lo ha sufrido en su interior, entonces eso lo diferencia de los otros. La vivencia que ha tenido Javier y expresa en este libro. Eso me parece muy curioso, porque como decíamos antes, y como ha comentado Javier Tebas, al final es casi un libro de viaje, es un libro que cuenta una historia mientras Javier va caminando y se habla de sentimientos, se habla de vivencias, y por eso creo que cuando alguien se desnuda, cuando alguien cuenta las cosas tal como las siente, con su percepción, todavía ¿no? Es más interesante de leer, más ameno y más gratificante, porque al final empatizas ¿no? con la persona y sientes ¿no? cómo va evolucionando en ese proceso desde el duelo inicial a luego comprender que al final, como hemos visto afortunadamente, siempre hay luz al final del túnel. Javier solo tiene un problema, que es demasiado clementista, dice que le gusta el fútbol, pero el fútbol entiende poco, y en esa línea, para concluir, me gustaría, Javier Tebas, que... Por cierto, como he dicho a réplica, es que es guardionista y está crecidito ahora. De fútbol no tiene ni para joder, porque ¿quién ha ganado las últimas Champions? El Madrid. Yo no soy del Madrid tampoco, yo soy del Huesca. O sea que... Yo soy del Huesca. Relacionado con el... un tuit final para acabar, Javier. ¿Qué tuit final se te ocurre del libro? Bueno, últimamente me los hace ChatGPT, entonces no... No, que pondría, ¿no? Gracias, Javier, por tu fuerza, por defensa de la dignidad y por tu desgarrador relato de tus 100 peores días, porque nos deja aprender. Hashtag gracias. Muchas gracias. Javier Franco, un último tuit para finalizar. Pues nada, Javier, que mientras hay vida, hay resistencia. Para acabar, pues finalizamos con el protagonista del evento. Muchas gracias, Javier. Gracias, Sergio. Bueno, a mí me gustaría que este libro se viera, que se puede leer en 106 o 107 días perfectamente. Tampoco hace falta meterse un atracón en un día 200 páginas. No, porque es que se puede leer, porque Gráficas Editores ha tenido, enhorabuena también a María San Juan, a Merche, a todo el equipo, a Jorge, a Miguel Hecho, a tu socio, que no se entere que no lo hemos citado. Es una empresa absolutamente admirable. Que no se piense nadie que esto no es ningún ajuste de cuentas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. No hay rencor. Lo que sí hay es una cierta inquietud y preocupación por todas esas personas que ahora mismo estarán sintiéndose como Javier García Antón desde el último día de julio hasta noviembre de hace 2 años. Y eso nos tiene que preocupar. Hablamos de muchos problemas como los de la soledad indeseada. Yo sufrí una soledad no deseada. Porque lo quieras o no lo quieras, para recomponerte tienes que meterte hacia adentro y poco a poco tienes que salir. Y eso que yo conté con el respaldo absoluto y maravilloso de mi familia, de mis amigos, de los muchos amigos. Y esto lo que quiere ser es simplemente un ejemplo. Un ejemplo de cómo se puede salir. De hecho, en el epílogo lo que hago es una serie de recomendaciones, entre ellas rodearse de buenos facultativos, de buenas psicólogas. María Ángeles García Soto, les doy el teléfono a que quieran ustedes luego, o sea que no hay ningún problema, de verdad, porque sus hipnosis son algo absolutamente celestial, místico. Entonces, acabo con esas recomendaciones y yo lo que quiero es que sirva. Si no sirve, este libro estará más o menos bien hecho. He procurado escribirlo bien, porque es una obsesión que tengo con los libros, y he procurado volcar, y vuelco mucho, que es algo que me parece que no hemos dicho, de mis lecturas, de la abstracción de mis lecturas. Las personas que leen
e inmediatamente no se ponen a pensar en lo que leen, pues es absolutamente legítimo y para eso hay los géneros. Pero a mí me interesa mucho leer y abstraer, esto es, extraer conceptos que luego aplicar a la vida. O sea, es abstraer para acabar concretando. Pensemos un poco en la Huesca, en el Aragón, en la España que queremos y concibamos la que deseamos, que nunca puede ser resignada, que nunca puede estar regida por las inercias. Y esto no es hablar de política, aunque haya personas que piensen esto no es hablar de política. Esto es hablar de una palabra que le gusta mucho a mi amigo Alfredo Lacharos, de convertirnos en librepensadores. Tenemos a nosotros, Dios o quien crean ustedes que haya sido, nos han dotado de libre albedrío. Para el libre albedrío lo que hace falta es observar, que es la virtud más importante del ser humano, reflexionar y a partir de ahí, en el orden que ustedes decidan, decidir y actuar. Y si somos capaces de hacerlo con honradez intelectual, que es la virtud más importante del ser humano, yo sí veo en aquel capitel, la Verónica, que es la Virgen de los Impresores, que se hizo ahí una foto de Javier Franco, no puede pretender que no sea la Verónica y que de repente pues sea otro personaje. Si es la Verónica, es la Verónica. Entonces, ser honrados con ustedes mismos. Yo ya estoy pensando en un nuevo ensayo, pero de menos páginas, porque ahora ya le he alcanzado a Leonor y ya voy sobrado ya. Entonces ahora ya, aunque sea de la mitad, no pasa nada. Yo lo que deseo es que les guste y que les sirva y que nos sigamos encontrando muchísimo en Huesca y que voy a decir algo de política. Y que los gobiernos que va a haber en esta comunidad y en esta ciudad, que aprovechen un poco más a Javier Tebas, coño. El que pone los horarios del Huesca. Entonces aprovechen. Estoy encantado con todos ustedes. Me han dado un baño maravilloso que me ayuda mucho porque siempre quedan algunos resquicios. Me ayuda mucho. Y si me permiten hacer spoiler, lean el diario de Huesca, que ya somos 330.000. Muchas gracias.